¿Sabes lo que crees? Esa es la pregunta, es el título que pusimos para este estudio. Este ya es la sesión 2. Si lo perdiste, la sesión 1 está online, está tanto en la página web como también está en YouTube. Pero si quieres tener también el PowerPoint, está aquí, ccc.cl/sabes. Toda la semana voy a actualizar con videograbación y también PowerPoint. En YouTube, obviamente, solo la grabación. Todas las direcciones aquí, las conexiones, si quiere hacer una pregunta o un comentario. Este es un estudio abierto que realmente se trata de apologética, una palabra rebuscada. Apologética quiere decir cómo defender tu fe, cómo hablar en forma convencida, cómo entender lo que realmente crees y lograr transmitirlo a otros. Eso es apologética. Si quieres agregar un tema que no tengo aquí en este estudio, por favor, mándame un email, un comentario, ahí puedo agregarlo. Actualmente son 12 sesiones, pero es necesario, podemos ampliarlo, 13, 14, todas las sesiones que sean necesarias. Y el grupo WhatsApp, todos los que están aquí creo que ya lo tienen, pero si quieres mandar ese link a un amigo para que pueda conectar. Propósito de este estudio es examinar a áreas ciegas, de ser cristiano. Porque muchos acusan a los creyentes de andar con fe ciega. Lo creo porque lo creo. Pero ¿con qué base? No sé, no tengo base, lo creo nomás. Y eso no es bueno, porque hay que tener base para la creencia, para ver si hay fundamentos, ciertos, sólidos, pruebas, evidencia y seguridad para lo que creemos. Porque si no es así, entonces la fe de los cristianos realmente es ciega, en cuyo caso no merece nuestra atención. Si tú crees una cosa sin evidencia, es un poco tonto. El propósito de este estudio es que creemos con evidencia. Resumen de lo que vimos la semana pasada en sesión 1. Comenzamos a contestar la pregunta fundamental, ¿Dios existe? La veracidad de ese versículo, sino toda la Biblia, y también la existencia de Dios, porque parte diciendo en el principio. Ahí tenemos un buen punto para probar la existencia de Dios. Si se puede demostrar que el universo no tuvo un principio, que ha existido desde la eternidad, desde siempre, tiempo infinito, entonces la Biblia es falsa y Dios no existe. Porque parte diciendo en el principio Dios, si no hubo el principio, entonces está falso. Al contrario, si se puede mostrar que realmente hubo un principio para el universo, entonces el primer versículo de la Biblia es válido. Y hay que tomarlo en cuenta el resto del versículo que dice, Dios en el principio hizo la tierra y el cielo. Eso es lo que hicimos la semana pasada, mediante una serie de pruebas científicas, no usando la Biblia, porque con la apologética se puede presumir que un amigo ateo o de otra religión viene y dice, ya, a ver, tu religión dice tal cosa, muéstrame que es cierto. Si tú empiezas abriendo la Biblia diciendo, pero aquí dice, perdiste. No puedes probar la Biblia usando la Biblia. Es un argumento circular. Entonces, la semana pasada lo que hicimos era recurrir a la ciencia para mostrar lo que los científicos han descubierto referente al universo. Efectivamente, 100 años atrás, los científicos pensaban que el universo era de un tiempo infinito, que no tuvo principio. Y después, con una serie de acontecimientos en el año 20, 30, 60, hasta los 60, descubrieron que sí, efectivamente tenía un principio. Ellos lo llaman el Big Bang, nosotros lo llaman la creación, pero básicamente lo mismo. Vamos a ver un poco más de eso hoy día. La teoría del Big Bang es probablemente la teoría más sólida, más demostrada, mejor establecida, con mayor evidencia y más aceptada en toda la ciencia. La ciencia tiene mucha teoría, pero la teoría del Big Bang es muy sólida. Tiene mucha evidencia, mucha base, difícil refutarlo. Y es un problema para muchos creyentes que piensan que hay un conflicto entre ciencia y la Biblia. No hay conflicto, porque piensan que el Big Bang tiene que ver con evolución. Nada que ver.
Evolución es otra cosa. Vamos a ver evolución también en esta serie más tarde, pero para tener claro que el Big Bang no tiene nada que ver con la evolución. El Big Bang es la teoría de qué pasó con la creación, después de la creación. El problema es que los científicos no pueden decir cuál era la causa de la creación, pero pueden calcular todo después. Hoy no hay duda que esa teoría del Big Bang es cierta. Van afinando detalles por aquí y por allá, pero en general no hay duda que es cierto y eso valida ese primer versículo de la Biblia. El problema que vimos la semana pasada con los científicos es que ellos saben que hubo un principio, pueden calcularlo, tienen un montón de teorías, ecuaciones, cálculos matemáticos y pueden saber exactamente lo que pasó después. Hasta el primer milésimo de segundo de ahí adelante pueden calcular todo, pero no pueden calcular de dónde vino, cuál es la causa del universo. La semana pasada vimos el argumento de Kalam, que es un argumento filosófico que va así. Toda cosa que comience a existir tiene una causa. Obvio, nada puede crear a sí mismo. Número 2, el universo comenzó a existir. Descubierto por la ciencia, por ende, el universo tiene una causa. No hay duda, los científicos están de acuerdo, nosotros también, los creyentes. Toda casa es hecha por un constructor. No hay una casa que se hace solo. Pero Dios es el que construyó todo lo que existe. Hace la diferencia. Incluso es interesante en hebreo. No, en español, creación, un artista puede crear una obra de arte. Un arquitecto puede crear un diseño de un edificio. Pero en hebreo hay dos palabras para creación. Uno es usado solamente en los primeros 6 días de creación y esa palabra en hebreo es solamente atribuido a Dios. La otra palabra para creación es lo que entendemos nosotros, un artista, un arquitecto, alguien que construye. Dos palabras. No lo vemos en español, pero en hebreo está claro. Solamente Dios puede crear. Nosotros podemos hacer cosas usando lo que ya existe, pero Dios hizo todo desde las cosas que no existen. Hebreos 3:4 es ese versículo. Entonces el problema es que la ciencia no tiene explicación. No sabe cuál es la causa del universo. Y de hecho no puede saberlo porque es una imposibilidad total matemática, por definición, saber lo que pasó antes del comienzo del tiempo. Que es el otro punto que vimos la semana pasada. Creación no quiere decir solamente las cosas que están en el universo, sino el universo mismo fue creado por Dios, incluyendo el espacio y el tiempo. No es que había ya un espacio vacío, negro, sin nada, y Dios puso el universo en ese espacio. No, no había ni siquiera espacio, había nada. Y Dios creó tanto el espacio como el tiempo. Y en ese momento del tiempo, el reloj del universo comenzó a andar. Entonces, no podemos preguntar qué pasó antes, porque el reloj no existía. Eso también vimos la semana pasada. Si no ha visto de la semana pasada, por favor, véalo para tener todos los detalles de lo que estoy contando. El mismo primer versículo de la Biblia tiene la explicación que los científicos no quieren reconocer, la causa del universo, Dios, en el principio. La ciencia no quiere reconocer a Dios. Nosotros sabemos, sí, la causa es Dios. Ellos siguen buscando hasta hoy día. ¿Cuál es la causa del universo? No saben. Dios es la causa del universo. La ciencia en sí ha mostrado que no hay otra explicación posible. Todos los intentos de encontrar otra explicación han fracasado. La semana pasada vimos algunas teorías científicas de cuál es la causa del universo. ¿Por qué podemos decir nosotros con tanta certeza que Dios es la causa y los científicos no? Eso es lo que vamos a ver hoy. Dios existe, parte 2. Y en esto, más que solamente mostrar que la causa es Dios, quiero mostrar cuán grande es nuestro Dios. Porque no logramos entender la grandeza, la majestuosidad,
lo asombroso que es la creación. Nuestra mente, yo creo que ni siquiera es capaz de entenderlo, pero vamos a hacer el intento hoy. Pero a lo mejor la Biblia se equivoca y en realidad la causa del universo es solamente una gran coincidencia natural. Que algo pasó, alguna casualidad, un al azar, y eso formó el universo. Quizás fue algo aleatorio que causó el Big Bang, un accidente que logró formar y poner todas las partes en orden, iniciar el universo de forma arbitraria, sin propósito, sin diseño, sin objetivo, sin inteligencia, ni planificación, ni finalidad. Todo fue al azar. Puro caos. Un poco de suerte, una pizca de al azar y ¡boom! Big Bang. Ahora, hay que tener claro que los científicos no creen en esto. Saben que no fue así. Pero algunos ateos y agnósticos sí piensan que, bueno, por las leyes naturales, las cosas tenían que formarse eventualmente, tarde o temprano. ¿Será posible que ellos tienen razón y la Biblia está incorrecta? Algunas personas toman esa posición, como dicen, los científicos no la toman porque saben que es imposible. Vamos a ver si esa explicación es factible o siquiera razonable. La semana pasada yo hice una ilustración, primero diciendo, esto aquí es un reloj, pero no se puede hacer la pregunta, ¿cuál es la hora? Porque no ha sido armado aún. Requiere alguien para armarlo, darle cuerda, clic y iniciarlo y tic-toc. Ahí se puede pedir cuál es la hora. Pero en este estado aquí, primer cuadro aquí, no se puede saber porque el reloj está todo lo necesario, pero no está armado y no está andando. Esa es la posición del universo como al instante del Big Bang. Está así. Y obviamente entendemos nosotros que Dios lo armó todo, lo dio cuerda y empezó. Pero ¿será posible que no es necesario tener un relojero? Que toda esta parte podrían formarse solas por fuerzas naturales y lograr armarse y lograr darse cuerda solas por pura casualidad. Créelo o no, alguna persona piensa que es posible. O quizás porque las leyes de la naturaleza de alguna forma naturalmente inducen la autoformación y el autoarmar del universo sin necesidad del relojero. Para ponerlo en forma muy simple, es posible pasar directamente de un montón de piezas a un reloj armado y andando. Quizás, a lo mejor, se puede poner todas las partes y piezas en una caja, sacudir un poco la caja, abrirlo, y ahí está el reloj. ¿Posible? Bueno, se puede calcular matemáticamente la posibilidad y llega casi a cero. Muy improbable. Posible, pero muy improbable. ¿Cuántas veces tendría que sacudir esa caja para que todas las piezas lleguen justo en la posición que corresponde? Podemos entender que nada hay que ver. ¿Factible? No. ¿Razonable? Menos. Pero algunas personas piensan que es así. Eso es uno de los argumentos de algunos ateos, agnósticos y hasta filósofos que se niegan completamente a considerar la explicación lógica. Dios lo hizo. Ellos buscan cualquier argumento porque no quieren admitir que Dios lo hizo, básicamente, por improbable que sea, para apoyar su ideología. Y lo que yo acabo de decir es uno de sus argumentos serios. Los filósofos, para la formación del universo, se hizo solo. Para analizar la probabilidad de eso, hay una ilustración interesante que va más allá de un simple reloj, que a lo mejor podría ser posible. Imagínese esto. Fuiste de vacaciones al norte porque quería ver el famoso desierto florido, pero al llegar allá nada. Todo seco, puro polvo, planta, roca. Pero mientras que está caminando por allá, de repente ves algo en la distancia, va acercando. Y en medio del desierto encuentran eso. Un 747. Sin aeropuerto, sin pista de aterrizaje, no, así
parado en medio de la nada, está un 747. Nuevo, completo, con las luces prendidas, los motores andando, pero sin nadie. No hay tripulación, no hay pasajeros, nadie. Y de repente tú ves, hay una escalera, entonces vas subiendo a la cabina de mando, y ahí está, todo prendido, todos los sistemas andando, todo listo, motores, batería, electricidad, todo listo para despegar. Y lo mismo en la cabina de pasajeros, todo listo, todo preparado. Hasta en la galería, hasta hay café hirviendo. Está listo. Y tú estás preguntando, ¿de dónde vino este avión? En medio del desierto. ¿Cómo llegó aquí? Bajaste del avión y hay un tipo caminando aquí cerca. Parece que no está muy interesado en el avión y tú estás cerca y le preguntas al tipo, oye, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde vino este avión? ¿Quién lo traje por aquí? Y él responde, bueno, nadie. Apareció, así nomás. Y después él explica, lo que pasa es que antes en este lugar había un depósito de chatarra, lleno de autos antiguos y refrigeradores y microondas, todo tipo de chatarra. Y después dice, y ayer pasó un tornado. Dio vuelta todo, reordenado toda la chatarra junto a las piezas naturalmente en su secuencia normal y el resultado fue el avión armado por un tornado. Difícil de tragar, por no decir imposible. No te creo, no te creo para nada. Pero eso es lo que están diciendo básicamente la gente que dice que el universo logró armarse a sí mismo. Por las fuerzas naturales, los sistemas altamente complejos y sofisticados, con millones de partes y piezas interconectados que requieren de uno para el otro para funcionar, no simplemente se arman por sí solas. No es posible, es absurdo si quiere considerarlo como una posibilidad. Y el universo, perdóname, pero es un poquito más complicado que un 747 o un reloj. Este cuento del 747 es mucho más probable que el cuento de que el universo podría armarse a sí mismo de la nada. Y este punto es importante, tomar en cuenta esta historia del 747. Estamos hablando de una fuerza que existe, el tornado, viento dando vuelta, actuando en un espacio que existe, el desierto, sobre materia que existe, chatarra. Pero en el caso del universo estamos hablando de la nada, actuando en la nada, sobre la nada, para formar todo. Esa es la diferencia. El 747, bajo esa condición, es posible. Pero que la nada podría lograr inventar a sí mismo, no. Nadie lo puede creer. Es un argumento que puedes usar para las personas que dicen, no, yo creo que el universo se armó solo, por las fuerzas naturales del espacio, el tiempo y la energía y materia. Bueno, habla del 747 en el desierto. Ahí tiene una validación filosófica sin usar la Biblia para decir, no, eso es imposible. Este concepto a menudo se conoce como la creación ex nihilo, es una frase en latín que significa de la nada, porque Dios creó de la nada. La ciencia está de acuerdo, el universo apareció de la nada. Eso no está en duda, ni en la ciencia ni en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No existió nada y Dios lo formó por su palabra. Eso es lo que entendemos nosotros. Hebreos 11:3. Ahí estoy leyendo de la Biblia de las Américas porque yo creo que esta explicación es muy clara. El universo comenzó como un punto pequeñísimo de energía pura, según la teoría del Big Bang, pero la ciencia no sabe de dónde viene esa energía. No hay explicación. Simplemente apareció ex nihilo, de la nada, en la forma de una explosión extremadamente poderosa. Y el reloj que nosotros llamamos el tiempo
comenzó a hacer tic-tac en ese momento. Antes no había tiempo. En ese momento comenzó el tiempo. Ok, quizás está pensando, bueno, ¿cuán grande era esa explosión que se llama el Big Bang? Y esto quería destacar para mostrar cuán grande es Dios. Son números, sí, son explicaciones científicas, sí, pero detrás de todo esto hay que pensar, esto es Dios. Hay que tomar en cuenta que un instante después de la creación, el universo ya tenía toda la energía y materia que tiene hoy, pero condensado a un punto más pequeño que un grano de polvo. Y eso no me cabe en la mente. A los científicos sí, y pueden calcular la enorme densidad de ese grano de polvo que se formó por razones que ellos no entienden, nosotros sí. Y todo eso llegó a existir en el primer tic del reloj. Y por eso no pueden calcular lo que pasó antes, porque no había un antes. Y también ex nihilo, de la nada. Ese punto apareció de la nada. Tan grande es el poder de la causa que ni siquiera podemos imaginar esa magnitud. Los científicos pueden calcularla, pero los números no caben en la mente. No podemos realmente entender. Pero quiero intentar ilustrar cuán inmensamente poderoso y grande es Dios. Así que vamos a ver lo que la ciencia nos puede decir sobre la creación que Dios hizo. A la fracción del segundo más antigua que los científicos pueden calcular, que es ese número chiquitito, 0,0000, hay 32 ceros y un 1, esa pequeña fracción de un segundo, eso los científicos llaman el Planck time, o el tiempo Planck, nombrado por un científico que se llama Planck. Y básicamente eso es el tic del reloj del universo. Cada tic toma esa cantidad 0,00032 fracciones de una milésima de un segundo. En ese primer tic de la creación, el universo entero ya había expandido a este tamaño de pelota, de un grano de polvo a este tamaño en esa cantidad de tiempo. O sea, en la nada misma de tiempo había, ¡pum!, llegado a este tamaño. Y la temperatura era 100.000 millones grados Celsius. Ni siquiera podemos imaginar eso. La temperatura en el Sol creo que es algo como 10.000 grados, algo así. Entonces, 100.000 millones, ¿cómo se puede entender una temperatura así? Y esa temperatura, ni siquiera la luz puede existir. Entonces, el universo, negro. Todo es negro. Existe materia y energía, pero es negro, porque es demasiado caliente para que la luz pueda existir. Un segundo después de la creación, el universo entero había crecido a 10.000 millones de kilómetros. En un segundo. El diámetro aprox que tiene el sistema solar hoy. Desde el Sol, ahí está la Tierra. Todo eso más o menos tiene 10.000 millones de kilómetros. Y el universo creció de grano de polvo, pelota de fútbol, hasta ese tamaño en un segundo. ¿Se puede imaginar la fuerza necesaria para eso? Y la temperatura bajó a 10.000 millones de grados Celsius. Pero a esa temperatura tampoco puede existir la luz. Demasiado caliente. 4 minutos después de la creación, el universo había crecido 1000 veces más, alcanzando más o menos el tamaño, un décimo del tamaño de lo que tiene la Vía Láctea hoy en día. Si tú tienes una noche espectacular, claro, puedes ver la Vía Láctea así, de esa forma. Esa es nuestra galaxia, vivimos en esa galaxia. Pero realmente lo estamos mirando de costado. En realidad es así. Es obviamente una rendición artística. No hay forma de enviar una cámara así de lejos del espacio para tomar una foto. Pero probablemente más o menos así nuestra galaxia. ¿Y dónde estamos nosotros en eso? Bueno, hay ese puntito que está ahí, ese puntito, ¿ve ese punto? Ese es el sistema solar nuestro.
para que podamos entender cuán grande es la galaxia y cuán chicos somos nosotros. Pero todo es creación de Dios. Y en esos 4 minutos, el universo entero había crecido más o menos la 10ª parte de ese tamaño. Y la temperatura bajó a solamente 1.000 millones de grados Celsius. Todo eso los científicos han calculado con su teoría del Big Bang, con ecuaciones bastante ciertas, bastante específicas. Pero a esa temperatura, 1.000 millones de grados Celsius, tampoco puede existir la luz. ¿Por qué no puede existir la luz con esa temperatura? Durante ese periodo, el universo entero era como un barro de extrema densidad, de extrema temperatura, algo que los científicos llaman un sopa de quarks. Y uno dice, ¿qué rayos es un quark? No, nada que ver, no es esa cosa que está ahí en el plato. Esa sopa, no. Es lo que ellos inventaron ese nombre. Entonces, ¿qué es un quark? Es el componente más básico del cual toda la materia en el universo está construida. Si se acuerda de ese tiempo en secundaria, en colegio, te enseñaron que todo el universo está hecho de átomos. ¿Se acuerda de eso? Y los átomos a la vez consisten de 3 partes, hechos de protones, neutrones y electrones. ¿Se acuerda de eso? Hay que como sacar el polvo y... Ok, entonces estamos bien. Y el electrón es la cosa más pequeña que existe. Es como una pequeña fracción de todo lo que hay en un átomo. Un átomo ya es chiquitito. Y eso es verdad hasta un punto. Eso son ciencias de los años 40, 50, lo que se enseñaron, lo que se enseñan hasta hoy día, porque llegar a otra cosa es más complicado. Porque en realidad esas cosas no son las más pequeñas. Resulta que cada protón, neutrón y electrón consiste de cosas aún más chicas y esos son los quarks. Hay diferentes sabores y tamaños de quarks, no voy a entrar en todo eso, creo que hay 6 tipos de quarks diferentes, pero cada electrón, cada protón y cada neutrón consiste de quarks. Está hecho de, por ejemplo, aquí dice que el protón está hecho de un quark up azul, un quark up rojo y un quark down verde. No vamos a entrar en eso, no tiene sentido, pero los científicos tienen ese... No es teoría, es convicción, saben que existen los quarks, pueden estudiarlo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando la temperatura es muy alta, los quarks no pueden juntarse para formar átomos. Rebotan y no pegan. Tiene que bajar la temperatura suficiente para que cuando tocan, pegan. Ahí pueden formar protones, electrones, neutrones. Están moviendo demasiado rápido y simplemente rebotan en lugar de unirse. Y si no hay átomos, tampoco hay luz. Ok, está diciendo, muy interesante tu lección de ciencia hoy, pero ¿qué tiene que ver todo eso con probar si Dios existe o no? Y ver si el universo puede amarse solo. Excelente pregunta. Vamos a llegar. Un poco de paciencia. Para resumir lo que vimos hasta el momento, en los primeros minutos de la creación, el universo creció desde el tamaño de un grano de polvo hasta un globo miles de millones de kilómetros en diámetro. Y su temperatura bajó desde 100.000 millones de grados hasta solo 1.000 millones de grados. Pero todo en oscuridad total. ¿Existe el universo? Sí. ¿Existe materia y energía? Sí. Pero no puede formar átomos, por lo tanto no hay luz. El universo era una sopa de quarks, un barro muy, muy, muy caliente, hirviendo, sin forma ni estructura, puro caos. Caos total. Todavía no lo veo, está pensando, está diciendo, ¿qué tiene que ver una sopa de quarks en caos, hirviendo y sin forma ni estructura con la existencia de Dios? Ahora sí vamos al grano. El universo siguió creciendo así por más o menos 300.000 años más, hasta que se enfrió suficiente para que los quarks podrían formar protones, neutrones, electrones
y permitir la formación de átomos. Y cuando sucedió eso, de repente todo el universo, la luz apareció por primera vez en la forma de un enorme destello de increíble intensidad, extremadamente brillante, llenando el universo entero. Por primera vez hay luz en el universo. Y después todo se puso oscuro de nuevo. ¿Por qué? Porque no hay estrellas. Las estrellas no han sido formadas todavía. Hay espacio, hay tiempo, hay materia, hay energía, hay luz ahora, pero no hay estrellas. Ahora el universo es transparente por primera vez, pero sin luz nuevamente. No hay más sopa de quarks, ya que todos se han juntado para formar átomos. Y ahora hay sopa de gases. Sí, el universo está lleno de gases, mayormente hidrógeno y algunos gases así, pero todavía sin forma ni estructura y en oscuridad total otra vez. Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Pero, ¿habrá otra fuente de información referente al comienzo del universo para confirmar esa teoría? Génesis 1, del 1 al 4. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Exactamente tal cual como dice la mejor teoría que tienen los científicos referente al Big Bang. Primero oscuridad, gases moviendo, llegó a la luz y después la noche. Exactamente lo mismo. Lo que la ciencia ha descubierto solamente recién, en los últimos 100 años, siempre ha estado escrito en la Biblia, desde hace miles de años, con una descripción exacta en la secuencia totalmente correcta. Para resumir, el universo tuvo un principio, cuando Dios lo creó ex nihilo, de la nada, pero todavía no hay luz. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Uno piensa que Dios comenzó diciendo que existe la luz. No, comenzó creando los cielos y la tierra. Comenzó en la oscuridad y caos total. Aquí dice, la tierra era un caos total, la tiniebla cubrieron el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, sin forma ni estructura, como algún líquido parecido al agua hirviendo en movimiento pero oscuro, o sea, sopa de quarks. De repente la luz apareció por primera vez iluminando toda la creación por un tiempo breve y dijo Dios que existe la luz y la luz llegó a existir. Después la luz fue separada de la oscuridad otra vez. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y así terminó la primera etapa de la creación. La luz llamó día, tinieblas noche, y vino la noche y llegó la mañana. Eso fue el primer día. La ciencia y la Biblia no están en conflicto. Dicen lo mismo, de forma diferente, sí. La Biblia no es un libro de ciencia, pero dicen lo mismo. Hasta en los detalles mínimos todo concuerda. Y vino la noche, según la Biblia, primer día de la creación, lo que vino primero fue la noche, oscuridad. Y después llegó la mañana, la luz. Y eso fue el primer día. Después vamos a hablar de los días de creación. Algunos tienen el concepto que cada día de creación son 24 horas de 60 minutos cada uno. Si quiere creer eso, no hay problema, pero el hebreo no requiere que eso sea verdad. Un día en hebreo, la palabra yom puede significar un día de 24 horas, sí, pero también puede significar un tiempo indefinido. Tal como yo puedo decir, hoy vivimos en el día del computador.
El computador no dura 24 horas. Es una época, una edad. Lo mismo aquí, si uno lee con cuidado el hebreo, ese día puede tener un tiempo indefinido. Toma en cuenta que Moisés está escribiendo todo esto más o menos 3.400 años atrás, o sea, 1.400 años antes de Cristo, sin entender nada de lo que estaba presenciando cuando Dios lo mostró. Él no sabía de átomos, ni sopa de quarks, ni energía, ni materia. Dios lo reveló y él fue anotando. Y yo creo que hizo un trabajo espectacular a registrar estos eventos. Sin embargo, para no dejar ninguna duda, ¿sabe que Dios tomó una foto del universo en ese momento? Del instante cuando Él dijo que sea la luz, tomó una foto. Y la grabó en la estructura misma del universo, como prueba absoluta de su enorme poder. Ahí está la foto. Lo vimos la semana pasada, esa foto. Es una imagen de la radiación cósmica de fondo. En términos muy simples, es una foto de la estructura del universo congelado en el instante de que sea la luz. En ese momento, cuando la luz llegó a existir, eso es la radiación que existía en ese momento. Originalmente fue tomado por una antena en los años 60, cuando los primeros satélites entraron en órbita. Los ingenieros tuvieron que inventar antenas enormes para recibir la señal chiquitita de los satélites. Y los primeros antenas, cuando lo hicieron, descubrieron que había una señal que venía de todos lados del universo. Pueden apuntar la antena aquí arriba, a la izquierda, derecha, norte, sur, abajo. Esa señal venía de todos lados. Y eso hubiese sido imposible sin el Big Bang. Esa imagen no podría existir si no hubo un Big Bang. Esa es la imagen exactamente en el momento cuando se formó la luz por primera vez, 300.000 años después de la creación del universo, que pasó ese tiempo negro. En ese momento, eso fue como la foto, el flash que Dios puso para iluminar todo el universo. Y eso quedó. Está grabado en la estructura del universo. En ese momento fue luz. Hoy en día, con el pasar de los tiempos, ahora es radiación cósmica. Pero es lo mismo. Con el pasar de los años ha subido en frecuencia y bajado en intensidad. Y eso es lo que tenemos hoy. Esa es la foto que Dios tomó del universo para probar cómo fue la creación. Esa imagen ha existido tal cual desde el inicio y es parte del universo, escrito en la radiación cósmica. No ha cambiado en todo ese tiempo, excepto enfriarse. Era mucho más caliente en ese momento. Hoy en día creo que está como solamente 2 o 3 grados, cero absoluto, algo así, pero existe. Solamente en los últimos 70 años hemos logrado visualizarla con la tecnología moderna. Una foto que está ahí desde siempre y solamente ahora tenemos la capacidad de verla. Dios tomó esa foto al instante de decir que sea la luz y su cámara fotográfica era el universo entero. Está escrito en la estructura misma. Es la firma de Dios escrita en los cielos. Y según un especialista en estos temas, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin sonidos, sin que se escuche una sola voz, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Eso es Salmo 19, 1 al 4. El trabajo de Dios está escrito en toda la creación. No hay forma de negarlo. Los científicos pueden tomar esa foto de la radiación cósmica. Nosotros simplemente podemos ver la estrella y decir, hay un Dios. Y Él hizo todo esto. Ese es el propósito de mostrar toda esta teoría del Big Bang.
Y esa foto también representa otra cosa. Es el momento exacto cuando todas las leyes y valores fundamentales del universo quedaron fijos, inalterables, escritos en piedra. Tú sabes que el universo está gobernado por un montón de leyes que Dios puso. Dios lo creó, lo formó, lo pensó inteligentemente. Esas leyes existen y los científicos han ido descubriendo esas leyes con el tiempo. En ese momento, todo fue congelado. Las leyes en ese momento en adelante no cambian. Incluso esas leyes y valores son aún más sorprendentes e inexplicables que la creación en sí. ¿Tú piensas que esto es impresionante? Vamos a ver algunas de esas leyes. Muestran claramente la mano de Dios. El problema gravísimo para los científicos es que pueden ver esa foto de la creación y pueden medir las leyes y valores con mucha precisión, pero no pueden explicarlos. Eso vamos a ver ese punto varias veces. No hay razón por qué son así. Peor aún, si alguno de estos valores que vamos a ver, o leyes, hubiese sido incluso ligeramente diferente, por la cantidad más pequeña, el universo no existiría. Estoy hablando de leyes fundamentales tales como gravedad, electricidad, magnetismo, movimiento, calor, energía, luz, química. Hay un montón de leyes que los científicos le encantan investigar y descubrir. Han descubierto varias leyes invariables que gobiernan el funcionamiento de todo lo que hay en el universo, desde estrellas y planetas hasta autos, celulares y personas. Nosotros, nuestro cuerpo, también sigamos leyes escritas por Dios. Tales leyes son idénticas en toda parte, no solamente aquí en la Tierra. Las mismas leyes son en la Luna, en Marte, en el planeta más distante, siempre están, no cambian nunca, pero no hay explicación de por qué son así. Adicional a las leyes, también hay valores fundamentales. Por ejemplo, la velocidad de la luz, el peso de un protón, la carga de un electrón, etc. Todos esos valores están fijas necesariamente en valores sorprendentes. Similar al caso de las leyes, el problema terrible para los científicos es que pueden medir, saben cuál es la velocidad de la luz, pero no saben por qué. No existe razón por tener los valores que tienen. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Los científicos lo han medido con muy alta precisión y saben que la luz mueve exactamente 299.792.458 metros por segundo, fijo, en toda parte del universo. Esa es la velocidad de la luz. ¿Pero por qué? No saben. No hay razón por tener ese número. Exactitud, sí, precisión, sí, pero no hay explicación. No hay base alguna en la naturaleza ni en sus teorías, ecuaciones o cálculos para explicar ese número. ¿Por qué no es 378 millones y medio o solamente 89 metros por segundo? ¿Por qué tiene ese valor? No hay razón. Es así porque es así, dicen los científicos, pero sin justificación. Sin embargo, si la velocidad de la luz no fuera esa, el universo en sí no podría existir. Si fuera un poco mayor, el magnetismo no podría existir. La Tierra no tendría campo magnético, por lo tanto los rayos cósmicos que llegan a la Tierra matan toda la vida. Solamente por tener esa velocidad existe el magnetismo. Pero es lo menos. Si fuera un poco más rápida la luz, el Sol tampoco podría existir. Si esa velocidad fuera menor por solo 0,3%, o sea, si fuera 299 millones cerrado, sería imposible que se formaran los átomos. Es casi como si alguien hubiera elegido ese valor específico a propósito, porque si ese número fuese solo un poquito diferente, sería imposible que exista el universo. Y por ende, imposible que existimos nosotros. Ese número tiene que tener ese grado de precisión. Si no, no podemos existir. Es necesario para la vida. Otro caso, el peso o masa, en términos científicos, de cada electrón es exactamente 0,000 no sé cuánto 0
910938356 gramos. Mire la precisión que los científicos pueden medir. La masa de un electrón. Lo saben. Esa es la masa. Todos los electrones en el universo tienen esa masa. Muy preciso. Si fue un poco mayor, por solo la 10ª parte de 1%, no sería posible que las estrellas podrían formarse. El universo quedaría sin luz y sin vida para siempre. Si fuera un poco menor, las estrellas sí pueden formarse, pero quemarían por muy poco tiempo antes de agotar su combustible, un tiempo insuficiente para permitir la formación de planetas y vida. O sea, ese valor tiene que estar muy, muy, muy específico. Es casi como si alguien hubiera elegido ese valor específico a propósito, porque si ese número fue solo un poquito diferente, no será posible tener vida en el universo. Otra vez, los científicos no saben por qué ese número tiene ese valor. No hay razón alguna, no pueden predecir ese número, solamente pueden medirlo. No hay explicación, excepto que la vida es imposible con otro valor. Forma similar, la fuerza de la gravedad, ahí está, eso 0,000667. También lo pueden medir los científicos. Saben exactamente cuál es la fuerza de la gravedad. Si fuera un poco menor, no habría gravedad suficiente para permitir la formación de estrellas y planetas. Un poco mayor, y la gravedad sí permite la formación de estrellas y planetas, pero al poco tiempo las estrellas van a colapsar bajo su propio peso y terminar como agujero negro. Ese número tiene que tener ese valor para que exista el universo como lo vemos nosotros. Es casi como si alguien hubiera elegido ese número a propósito, porque si fue solo un poquito diferente, no sería posible tener vida en el universo. La vida es imposible con otro valor. Y algo más insólito, durante los primeros minutos del universo que vimos antes, pasó algo muy raro. En esos breves minutos, toda la materia que existe en el universo fue formada, pero también fue formada otra cosa, una cantidad exactamente igual de antimateria. ¿Había escuchado eso antes? Hay materia y hay antimateria. Parece ciencia ficción, pero es verdad, es correcto. Antimateria es idéntica a la materia, pero tiene una carga eléctrica opuesta. ¿Cuál es la carga de un electrón? ¿Se acuerdan del colegio? Un electrón tiene una carga negativa, pero antimateria no tiene electrón, sino positrón, que es un electrón con carga positiva. Un electrón positivo, si quiere pensarlo así. Si un electrón y un positrón llegan a tocarse, se aniquilan. No queda nada. Un poco de energía sí, pero no queda nada de materia. Chao, se desvanecen, como se autoanulan, dejan de existir. Por lo tanto, toda la materia y toda la antimateria creadas en el Big Bang deberían haberse aniquilado lo uno al otro, dejando nada. Porque según las teorías, deberían haber sido creados exactamente la misma cantidad de los dos. Por ende, el universo debería estar absolutamente vacío, existiendo sí, pero sin nada de materia, solamente espacio y tiempo. Sabemos que no es así, por lo tanto, algo falló en las ecuaciones matemáticas. Las teorías dicen que en el momento del Big Bang deberían haber existido exactamente la misma cantidad de materia y antimateria, lo que deberían haberse destruido mutuamente, pero obviamente no es así. Y no saben por qué. Otra vez una cosa sin explicación. Peor aún, han logrado calcular lo que pasó. Es fascinante. Resulta que por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, el Big Bang creó 1.000 millones y 1 partículas de materia. O ponerlo en números, 1.000 millones de partículas de antimateria. Por cada uno había 1.000 millones y 1 partículas de materia. Se anulan los 1.000 millones, quedando 1 partícula de materia. Pero no saben por qué. Dejando una sola partícula de materia de cada 1.000 millones, y por eso existe el universo.
No saben por qué no fue exactamente igual, no hay explicación en su teoría. Solamente es así. Esa diferencia chiquitito fue justo suficiente para crear la cantidad exacta de materia necesaria y dejar nada de antimateria. No hay antimateria hoy en día. El universo ha sido aniquilado por la materia. Y lo que queda, ese poco de materia, es justo la cantidad suficiente. No hay explicación nuevamente. Dicen que deberían haber sido simétricos con exactamente la misma cantidad, pero no fue así. ¿Y por qué no fuera 2 en cada 1.000 millones? ¿O 5 de cada 6? ¿O 1 en cada 238? ¿O invente cualquier número? Tampoco hay explicación. No se sabe por qué es esa cantidad exacta. Es casi como si alguien hubiera elegido esa diferencia específica, 1 en cada 1.000 millones, a propósito, porque si los números hubiesen sido diferentes, el universo no existiría. Y aquí es donde llega a ser muy, muy, muy interesante. La combinación perfecta para producir la cantidad exactamente correcta de materia. Y esto yo no sabía hasta llegar a investigar esto. Lo más sorprendente es esa cantidad exacta de materia en el universo. La precisión es increíble. El universo debe tener una cantidad muy precisa de materia para que exista y tenga condiciones para la vida. No estaríamos aquí si la cantidad de materia fuese diferente por solamente una parte en 10.000 millones. No, pero aquí falta uno cero. Ahí estamos. No, igual falta uno cero. Y todavía falta uno cero. Y todavía falta uno cero. Esa es la precisión necesaria. Una parte en todos esos miles de millones de millones de millones de millones es necesario para que el universo pueda existir. Si se equivoca en solamente uno, el universo no puede existir. Es un número tan grande que no existe palabra para describirlo. No estamos hablando de miles de trillones, es tan grande que no se puede poner, no se puede. Sería algo como una parte en 10 millones de millones de millones de millones de millones, y bueno, ya perdí la cuenta de los millones, pero todos estos millones de millones y una pequeña diferencia significa que el universo no puede existir. ¿Y cuál es el problema con ese número? Si la cantidad de materia en el universo completo fuera diferente solamente por esa fracción, 1 en cada todo ese número, el universo no puede existir. Esa es la precisión necesaria en el Big Bang para que exista todo lo que vemos y nosotros mismos. Y eso ocurrió por casualidad. Que el Big Bang logró solamente por azar, creó exactamente la cantidad de materia necesaria para que exista. Yo no creo que es al azar. Si fuera mayor por solamente 1, en ese número habría demasiada materia y la gravedad hubiera colapsado el universo antes de formar la primera estrella. Y si fuera menor por solamente un número, no habría materia suficiente para formar galaxias, estrellas, planetas, árboles y personas. Ahora, yo traté de pensar la forma de ilustrar esto porque ese número no cabe en la mente. Busqué una metáfora, una analogía para hacer esto más entendible, algo más fácil para apreciar este enorme problema. Yo pensé con una gota en el océano. Esto es tan sorprendente como pensar que si tú llegas a agregar una sola gota de agua a todos los océanos de la Tierra, el peso sería demasiado y aplasta el planeta por una gota adicional. Y al revés, si saca una gota, el peso del océano no sería suficiente y todos los océanos se van a evaporar al espacio, dejando el planeta totalmente seco. Solamente por sacar una gota del océano. Eso es lo que yo estaba pensando como ilustración. Podemos agregar o quitar una gota en todos los océanos de la Tierra, pero mi forma de ilustrarlo no sirve. Me equivoqué en eso. Mi ejemplo ni siquiera está cerca.
muy lejos. La precisión de una gota en el océano solo llega a explicar esta parte del número, faltando todo el resto. Entonces yo pensé, bueno, quizá con 2 océanos, con 10 océanos, con 1000 planetas llenos de océano y poner una gota. Tampoco. La precisión del universo es miles de millones, etcétera, de veces más exacta. Ni si tuviésemos 100.000 millones de océanos, eso ayudaría con llegando hasta aquí. O sea, esto de mi ilustración de una gota en el océano no sirve. No hay forma de ilustrar este punto. Los científicos están muy conscientes de este problema. Han puesto un nombre. Se llama el problema del constante cosmológica. Y saben, para ellos no es problema porque dicen, bueno, es así. Ese número, no tenemos cómo explicarlo, pero el número es. Es porque es. Pero por un pequeño cambio en este número, no existe el universo. Tiene nombre, pero no tiene explicación. La ciencia no tiene nada para explicar por qué la cantidad de materia debe tener ese increíble grado de precisión. Lo único que pueden decir los científicos es que sin esa precisión, el universo en sí sería imposible y no estaremos aquí para apreciar su increíble belleza y majestuosidad. Porque este universo, cuando uno lo mira, es impresionante. Ese número es imprescindible para el universo. Incluso yo leí una entrevista algunos años atrás con un científico ateo, había un cristiano preguntando, bueno, ¿y cuál sería, en todo lo que tú sabes de ciencia, cuál sería el argumento que te deje pensar que a lo mejor existe un Dios? Y dijo, bueno, el constante cosmológico. Eso sí me deja como con la bala basada. Porque no tengo cómo explicarlo. Esa precisión, no sé. Y un ateo, admitiendo que hay algo en la ciencia que le deje inquieto. No saben por qué es así. En realidad parece que alguien tomó mucho cuidado en formar exactamente la cantidad correcta de materia para el universo. Y también darle a cada electrón exactamente el peso necesario. Y también darle exactamente la magnitud correcta de la fuerza de la gravedad. Y también exactamente la velocidad precisa necesaria a la luz. Y también exactamente el finísimo balance entre la materia y antimateria. Y también. Y dime tú si eso es posible por azar. Que todo eso llegó porque sí. Es diseño. Claramente hay un diseño de precisión increíble detrás del universo. Hay un total de 26 parámetros en la física que deben tener valores muy exactos. Vimos 1, 3 o 4 aquí nomás. Hay 26 que tienen que tener altísima precisión para que el universo pueda existir. Y no solamente existir, sino también tener las condiciones para la vida. También hay 141 parámetros adicionales que deben estar dentro de un pequeño rango para que la vida humana pueda existir en este planeta. Por ejemplo, nuestra distancia del Sol. El planeta Tierra, si fuera un poco más cerca del Sol, quedamos fritos, somos tostados. Poco más lejos, el planeta entero congelado. Muchas cosas así. Imagínate un tablero de control muy complicado con cientos de palabras, palancas, botones, interruptores, indicadores. Creo que eso es de una planta nuclear, no me acuerdo dónde saqué la foto. Pero imagínense un tablero de control así de complicado y eso es para controlar el universo. Y al mover cualquier control, solamente por una milésima de milímetro, o decir una cosa y llegar a un control y soplarlo, el universo no existe. Ese es el grado de presión que estamos hablando. Todo el universo desaparece si cualquiera de esos controles está en solamente una pequeña fracción fuera de su lugar. Dicho de otra manera, imagínense
que el universo puede existir solamente cuando todos los electrones están en una sola posición exacta, sin el más mínimo error, y que todos los electrones llegaron a esa posición por pura casualidad al momento del Big Bang. No lo creo. Es imposible tener esa cantidad de controles, de precisión, de ecuaciones, de números, todos exactamente correctos para que exista un universo, y cualquier variación no hay universo. Eso para mí me deja entender, no entender, pero lograr captar la grandeza de Dios. Dios es supremo. Dios es inteligente. Dios es diseñador. Dios es creador. Creó todo el universo formando exactamente lo necesario con una precisión increíble. Gracias a los científicos por mostrarnos la grandeza de Dios mediante sus ecuaciones y números. Creo que ahora pueden entender que es absolutamente imposible, inviable, impracticable que el universo se formó por sí solo. La causa es Dios. Todos los parámetros de las leyes de la física, química, gravedad, magnetismo, electricidad, etc., han sido ajustados con una precisión extremadamente fina. Queda clarísimo que detrás de la existencia del universo hay una inteligencia increíblemente suprema, con la capacidad de diseñar todos estos intricados detalles a la perfección y al parecer con un solo propósito: que la vida puede existir en la Tierra. Desde como más o menos 40 años, los científicos están buscando vida en otra parte del universo. E incluso tienen una ecuación que se llama la ecuación de Drake, que han calculado que deberían existir miles de planetas con vida cercana, relativamente cercana a la Tierra. Deberíamos ver señales de vida por todos lados. Pero en los años 60, 70 más o menos, un científico de nombre Fermi, sentado con un grupo de otros científicos, dijo: bueno, yo tengo un problema aquí con esa ecuación de Drake. ¿Dónde están todos? Esa ecuación dice que hay miles de civilizaciones en otro planeta cercano y no tenemos rastro. Hoy en día se llama el paradoja de Fermi, porque él lo presentó. ¿Dónde están todos? Si existe vida en otro planeta, ¿por qué no hemos logrado descubrirlo? Parece que estamos solos. Ahora, si mañana llegan a descubrir vida en otro planeta, no me moleste en lo más mínimo. Dios puede crear vida en todos los planetas que Él quiere. Pero parece que todos estos parámetros, esa gran sala de control, han sido hechos para que exista vida en la Tierra. Y la Tierra está en la posición privilegiada para que exista la vida y para que podamos ver la gloria de Dios en las estrellas. El universo ha sido afinado con un grado increíble de precisión solamente para que nosotros podamos estar aquí. Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos. Todas las estrellas están a mis órdenes. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Ahí tiene el resumen clarísimo del Señor con el propósito de la creación. Eso viene de Isaías 45. Pero toma en cuenta aquí, dice, no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. El propósito del Señor en crear la tierra es para que podamos estar nosotros aquí. Más encima, creó a la gente para que viviera en ella. La tierra para nosotros, nosotros para la tierra. Eso fue el propósito de Dios
en la creación del universo. Y todos los parámetros han sido afinados con alta precisión para cumplir eso. Para que existe vida y para que esa vida sea nosotros, habitando la tierra. Cada parte de la creación de este increíble universo ha sido hecho y afinado por Dios con un solo propósito para que la tierra pueda tener vida. La formó para ser habitada. Pero Dios también dijo, creó a la gente para que viviera en ella. Es una combinación. Por eso el universo ha sido ajustado y afinado y perfeccionado a niveles asombrosos, más allá de nuestra capacidad siquiera para entenderla. Porque Dios quería que tú existieras. Por eso ha afinado todo del universo. Pero también hay una razón adicional. Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Increíble, Colosenses 1, 16 a 17. ¿A quién está hablando aquí? ¿Quién es el él? No es solamente para nosotros, sino más bien para él. ¿Quién es él? En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan 1, 1 al 5. ¿Quién es él? El Verbo. Jesús. Sigamos leyendo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ahí está la respuesta. Por medio de Jesucristo fue creado todo. Dios dijo que existe la luz y Jesús hizo todo. Por medio de Jesucristo. Todo el universo y toda la Biblia apunta a Jesús. Es el propósito de la creación. Fue creado por Él y para Él. Él es Jesucristo. Jesús es el centro de todo. A veces perdemos eso leyendo la Biblia, viendo los personajes de Moisés y David y todos los profetas. Pero desde principio a fin, el punto central de la Biblia es Jesús. Jesús existe, Dios existe, Jesús es Dios. Incluso Juan 1:5 dice, antes del principio ya estaba. Y muchísimo más asombroso que toda la creación del universo es el hecho de que Jesús murió por ti, por amor. Eso como a veces hablamos de eso, sí, Jesús murió por mí, pero piénsalo bien, Jesús murió por mí. El creador del universo fue dispuesto a bajar, despojarse de toda su gloria y morir en la cruz por mí, por ti. Eso es lo más asombroso de todo. Continuará la próxima semana. Un versículo más aquí para terminar. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito de todo el libro. Creer en Jesús para tener vida, porque Jesús es el autor de la vida. Pero nosotros podemos rechazar a Jesús y terminar en el infierno para siempre. O podemos aceptar y tener vida eterna. Esa es la única dos opciones. Juan 20, 30 y 31, casi al final del Evangelio de Juan. Aquí nuevamente el código QR y las conexiones para bajar el PowerPoint, para volver a revisar todo esto.